En el segundo número de vuestra revista etnológica se puede leer un artículo sobre fibromialgia escrito por ti y tu equipo. Aparte de la fibromialgia, ¿qué otros campos crees tú que sería efectiva la diagnosis, como has demostrado en el artículo? Pues efectivamente la fibromialgia es un tema que tiene un gran interés. En este estudio comentamos las posibilidades terapéuticas que la hipnosis nos ofrece como ayuda, como catalizador de otra serie de procesos, pero además de la fibromialgia, pues podríamos decir que hay una larga lista de patologías que pueden beneficiarse de la hipnosis. Sabemos que hace falta más investigación, es decir, últimamente se habla mucho de la terapia basada en la evidencia, es decir, los estudios deben demostrarnos no solamente lo que es nuestra práctica clínica, sino que los estudios deben demostrarnos que cuando utilicemos una técnica es efectiva. Pero la hipnosis ya está demostrando su eficacia en algunos campos muy interesantes, como por ejemplo en el dolor, como por ejemplo en los problemas de sobrealimentación, trastornos de ansiedad. En la práctica clínica lo vemos en muchos más casos, en muchos más casos. Lo vemos en muchas posibilidades, además, que se están desarrollando día a día. Es decir, que estamos hablando de que la hipnosis es un campo muy vivo, es un campo que nos está ofreciendo aportaciones, novedades, de una manera pues constante, y yo distinguiría, volviendo a la pregunta inicial, distinguiría como los grandes terrenos en los que se puede mover la hipnosis: trastornos de ansiedad, trastornos psicofisiológicos en general, estaría el tema de la sobrealimentación. También estamos viendo, a pesar de que hay algunos críticos con este tema, que la hipnosis puede ser de gran ayuda para dejar de fumar. Y claro, también tenemos una larga lista de problemas, algunos que estarían incluidos en trastornos psicofisiológicos, como podría ser síndrome de colon irritable, o como podrían ser cefaleas, o como podrían ser algunos trastornos dermatológicos también. Yo diría que además en los próximos años este campo se va a ampliar todavía más, porque las posibilidades terapéuticas son enormes. No olvidemos que la hipnosis es sobre todo un catalizador, es decir, la hipnosis en sí nos permite aumentar la eficacia de cualquier comunicación que vayamos a mantener, comunicación terapéutica, por supuesto, que vayamos a mantener con el paciente. Con lo cual, tenemos ahí territorios todavía por explorar y tenemos un ámbito verdaderamente importante de aplicaciones. ¿En trastornos del sueño? En trastornos del sueño verdaderamente también puede ser de mucha ayuda. Hay que darse cuenta de que en muchos casos los trastornos del sueño se van a deber a una tensión emocional importante que se puede manifestar en lo físico o en lo cognitivo o en el pensamiento, y en muchos casos la hipnosis va a ser una posibilidad muy importante para que el paciente recupere su control de la mente y recupere su control de lo que llamamos el arousal, del grado de activación psicofisiológica que tiene, que le está impidiendo hasta ese momento dormir. Entonces, la hipnosis sí nos puede, desde luego, definitivamente ayudar también en este tema. En estos más de 25 años de experiencia que tienes en hipnosis, ¿has podido vivirla, verla, desarrollarla? ¿Has visto hasta dónde hemos llegado actualmente? ¿Tú qué piensas que hacia dónde se dirige la hipnosis? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque la hipnosis sí, efectivamente se ve abocada hacia un futuro en el que yo creo que está sucediendo algo que me parece que en la psicología es muy productivo, que es el eclecticismo. Es decir, los psicólogos y también los médicos, de alguna manera, vamos tendiendo hacia un eclecticismo cada vez mayor. Algunos han hablado incluso del eclecticismo técnico. Algunos autores, como Lazarus, hablan de eclecticismo técnico, que significa que realmente vamos a aplicar lo que verdaderamente nos funciona, quizá olvidándonos un poco en la práctica clínica de las ideologías,
olvidándonos un poco de qué hay detrás. Porque podríamos emplear técnicas de meditación sin meternos necesariamente en la ideología que sustenta, la ideología religiosa o trascendental que sustenta esas técnicas. O podríamos meternos en el tema de la hipnosis sin realmente estar de acuerdo con algunos de los fundamentos que puede tener la hipnosis. O podríamos hacer modificación de conducta, o podríamos hacer toda otra serie de técnicas. Pero lo que nos va a importar, lo que probablemente es más provechoso al fin y al cabo, es hacer una terapia que podríamos denominar multimodal. Ese es el concepto que también este autor que mencionaba, Lazarus, puso de relieve. Terapia multimodal. Es decir, vamos a fijarnos que el ser humano tiene facetas muy diferentes y vamos a tratar de ser flexibles y al mismo tiempo de estructurar todas nuestras medidas terapéuticas en un equipo, en un paquete coherente, vamos a decir así. La hipnosis, por sus características, la verdad es que es perfectamente adaptable a muchas formas, muchos enfoques distintos de terapia. Y yo creo que hay todavía muchas sorpresas que la hipnosis nos va a deparar, porque estamos viendo cada día que realmente, lo mencionamos hace un poquito, que realmente podemos llegar muy lejos cuando trabajamos con esto que en definitiva estamos viendo que es la hipnosis. Un proceso atencional, un proceso de concentración de nuestras energías mentales, podríamos decir, en el que estamos accediendo a recursos que pocas veces utilizamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si volviéramos a tener una entrevista dentro de, pongamos, 10 años, espero que podamos hacerlo. Espero que sí. Podríamos comentar que efectivamente se han cumplido muchas de las expectativas que ahora podemos estar comentando. En todo caso, es como cada terapeuta, cada hipnólogo coge lo mejor de cada biología y según el caso y el paciente hacer como un plato nuevo cada vez. Así es como, digamos, de una forma sencilla lo podríamos visualizar para el futuro. No solamente cada hipnólogo, sino también cada psicólogo y cada médico. Es decir, probablemente ha terminado ya la época de la pureza, digamos, ideológica. Probablemente lo que necesitamos ahora es limar diferencias que puede haber en cuanto a algunos criterios de apreciación y dedicarnos a, sobre todo, lo que vemos que funciona, lo que realmente vemos que nos da resultado y, además, a corto plazo, que es lo que creo que es un orden también de cosas aquí que tenemos que dejar muy claro. No solamente se trata de que una terapia sea eficaz, sino que además pueda serlo en menos tiempo. Y aquí la hipnosis ha demostrado en muchos casos ya que agiliza todo el proceso terapéutico. ¿Hasta qué punto, Isidro, se puede acortar una terapia con hipnosis respecto a una convencional? Ahí realmente hay diferentes estudios y, por tanto, como pasa con los estudios, siempre puede haber diferentes resultados. En general, se admite que la hipnosis va a acortar el tiempo necesario para una terapia. Por ejemplo, el estudio de Aladdin sobre las depresiones nos habla de que en la hipnosis se emplearía normalmente, o con la hipnosis mejor dicho, se emplearía normalmente la mitad de sesiones que si trabajamos con terapia cognitivo-conductual habitual, ¿no? Pero, bueno, hay otros estudios que parecen demostrar esa brevedad que parece realmente interesante. Yo creo que la apreciación de Aladdin en ese estudio concreto es correcta. Creo que en general, y dependiendo también de factores como la sugestionabilidad de los pacientes, podemos dejar en la mitad de sesiones el tratamiento. Tu trabajo con formación, más de 20 años formando hipnoterapeutas, también nació de manera espontánea, te viste que había una demanda. ¿Qué fue lo que te dio? ¿Qué motivación? Pues
Pues la verdad es que yo cuando llevaba ya unos años trabajando en hipnosis, recuerdo que asistía a unas jornadas y me di cuenta, y quizá en eso pequé de vanidoso, pero me di cuenta de que lo que allí se estaba enseñando yo lo podía mejorar. Y me picó ese gusanillo de la formación que además creo que me ha resultado enormemente gratificante. Quiero decir que en la formación, que yo hasta entonces había hecho muy poca formación, pero la formación en hipnosis, bueno, pues resulta verdaderamente muy estimulante por las reacciones de las personas, por el grado de, podríamos decir, contacto personal que se crea, de comunicación, porque no estamos hablando, cuando se forma una persona en el tema de hipnosis, cuando se forma un clínico de hipnosis, no estamos hablando solamente de que le vamos a enseñar una serie de contenidos teóricos, que eso al final es casi lo más aburrido, sino que estamos hablando de que estamos viviendo ahí un proceso vivo. En la hipnosis hay práctica y hay implicación en los dos sentidos, es decir, cuando una persona va a aprender hipnosis, debe ser el sujeto activo y el sujeto pasivo, haciendo una analogía con el lenguaje que se emplea en Hacienda, ¿no? Sí. Es decir, estamos haciendo hipnosis, pero también estamos recibiendo hipnosis. Es la forma cabal, podríamos decir, de aprender. Y la verdad es que es muy interesante y muy gratificante, como decía, para mí, estos 20 años que llevo dedicado también a la docencia de la hipnosis. Tu nueva creación del año pasado, la revista Hipnológica, ¿qué resultados está teniendo? Pues la verdad es que los resultados hasta ahora son muy buenos. Hipnológica efectivamente es un intento de aglutinar a profesionales de la salud que trabajan en el tema de hipnosis y que además, bueno, pues están integrando la reestructuración de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica y Experimental. Ha sido muy bonito, está siendo muy bonito y va a seguir siéndolo, creo que cada vez más, el ir recogiendo colaboraciones de un lado a otro, el ir sintetizándolas, armonizándolas, porque es una revista además accesible para todo el mundo, es la ventaja de las revistas electrónicas, pero que además tiene dos apartados bien diferenciados, sí, para el público en general y para los profesionales de la salud. Esto es un reto porque, claro, tenemos que hacer contenidos que sean satisfactorios para los dos tipos de público que nos va a leer. En algunos casos es tan difícil que, bueno, que tenemos por eso que advertir que unas cosas son material profesional y otras cosas son material más al alcance de cualquiera. Pero precisamente ese reto nos hace más estimulante todavía esta labor de Hipnológica. Y por cierto que quiero aprovechar para saludar, aparte de nuestros lectores, saludar a todo ese amplio equipo de Hipnológica que están haciendo un gran trabajo. Espero que tus inquietudes, el éxito de la revista, te deseo lo mejor y te agradezco el tiempo que has compartido con nosotros. Bueno, por supuesto que las gracias son para vosotros y que espero que sigáis colaborando y leyendo Hipnológica actualmente. www.hipnológica.com. Exacto. Gracias. A ti. Aparte de la revista Hipnológica, no dejéis de visitar el foro público en Facebook de Hipnosis Clínica, que es tanto para profesionales como para legos. Así que esperamos vuestras visitas. Gracias.